Mi vida suele ser bien movida, ajetreada, la salida en la mañana para dejar a Tomás en el colegio, luego seguir a mis responsabilidades. La verdad es que, también las disfruto mucho. Unos días en la universidad, otros días en el Banco Municipal de Sangre y otros días en el consultorio. Y para los que no me conocen, yo soy Valentina Mujica. Entre la clínica y la universidad, ¿dónde te encuentras más y dónde está el desafío más grande? Bueno, la verdad es que paso mucho tiempo en las labores clínicas, tanto en el Banco Municipal de Sangre como en la clínica. Sin embargo, también en la universidad desarrollo el aspecto clínico y asistencial, porque allí también trato a los pacientes de patología y medicina bucal. ¿Dónde está el desafío más grande? Bueno, tal vez al hacerle llegar a mis estudiantes la importancia y la ética y la mística de la salud bucal y la medicina bucal en específico en relación a su futuro y cómo van a ser odontólogos más adelante. Eso, dejarles inculcado la importancia y cómo deben dirigirse a sus pacientes. La segunda pregunta, me dicen por aquí, ¿cómo traduces la cultura de la sonrisa de tu clínica en Caracas a una materia que enseñas a estudiantes de medicina? ¿Será de odontología o medicina realmente? Bueno, fíjense, para mí la cultura de la sonrisa, la verdad es que el valorar la odontología no está simplemente desde el aspecto estético, porque en el área en el que me desenvuelvo, que es el área de patología y medicina bucal, yo puedo hacer diagnóstico de diversas patologías que ponen en riesgo incluso de vida a esos pacientes y que pueden afectar incluso su parte sistémica. Entonces, yo me lo tomo más en serio, más allá del aspecto estético. También considero el aspecto funcional y, por supuesto, la calidad de vida de nuestros pacientes. La tercera pregunta me ponen aquí, ¿cuál es la lección humana más importante que has aprendido de la interacción directa con los pacientes y que usas ahora en la sala de conferencias? Bueno, una lección muy importante y que a diario debo repetírmela es no juzgar a mis pacientes. Es muy duro porque siendo profesional de la salud sé cómo deben ser las cosas y sé también cuál ha sido el proceso para que los pacientes lleguen en las condiciones en las que muchas veces llegan a nuestras consultas. Sin embargo, una y otra vez me digo, no debo juzgar. Debo atenderlo, debo resolverle su condición, su situación y estar allí para ofrecer siempre lo mejor de mí. Y desde mi postura, siempre tratar de gestionar la mejor atención para nuestros pacientes. La cuarta pregunta, ¿cuáles son los mitos o hábitos comunes más frecuentes relacionados con los dientes que intentas corregir como profesora y médica? Bueno, es desde la superficialidad pensar que los dientes son exclusivamente algo estético, ¿no? Y como les digo, yo veo la odontología más allá de los dientes, todo lo que corresponde a la cavidad bucal, porque diariamente veo personas con patologías, con lesiones bucales que debo tratar. Entonces, siempre digo que la medicina bucal salva vidas. Por supuesto, los dientes son fundamentales porque gracias a ellos podemos alimentarnos, podemos sonreír y eso nos permite socializar. Sin embargo, debemos ver la real importancia de tener una salud bucal óptima en todos los sentidos. La quinta pregunta, ¿qué consejo ofreces a los jóvenes sobre equilibrio entre el deseo de dientes perfectos, la parte cosmética, y la importancia de los dientes funcionales y saludables? Ya lo hemos comentado o ya lo nombré y es fundamental conocer que los dientes, por supuesto, nos van a permitir alimentarnos, sonreír, socializar, pero
más allá de esos estándares de belleza y estética, donde es importante entonces utilizar carillas, utilizar tratamientos de ortodoncia y no controlarlos. Y además aquí, por ejemplo, en Venezuela está la situación de que a veces no acudimos al especialista idóneo para la realización de estos tratamientos y estamos comprometiendo un órgano vital que no va a poder ser, modificado posteriormente. Entonces hay que tener conciencia al respecto. ¿Cuáles son las comidas que más te gustan y cuáles son los 2 lugares que más te gustan? Pensando en la comida venezolana, me encantan las cachapas, me encantan la comida italiana, me fascina, pero es que son varias. La comida árabe también me gusta mucho. Y de los lugares que más me gustan, bueno, les recomendaba aquí a los chicos carupanadas. Son unas empanadas deliciosas que están en el bosque, son las empanadas típicas venezolanas orientales que son muy, muy, muy delgaditas y son crujientes y son deliciosas. Hay unas cachapas que venden en el Latillo y que son deliciosas también, donde le dicen las cachapas del mocho. Así las conoce la mayoría de la gente por la zona.